El tema de hoy pues ya corresponde al módulo 2, que es qué es la violencia de género, para que pudiéramos comprender cómo esta concepción naturalista, ¿no? En la que se pensaba que nuestros comportamientos, ¿no? De hombres y de mujeres eran determinados por el sexo biológico. Por tanto, se decía que estas diferencias eran naturales e inmodificables. Si recuerdan, en la sesión pasada les comenté, ¿no? Que a partir de ciertas investigaciones, ciertos estudios, se llega a observar, ¿no? Justamente esta diferencia, ¿no? Que por un lado tenemos el sexo y por otro es el género. Entonces, a partir de ahí se empieza a hacer esta división y se parte entonces ya de una perspectiva de género, ¿no? Ahora lo que se plantea es que el origen del comportamiento entre hombres y mujeres no tiene nada que ver con nuestro sexo biológico, ¿no? Sino que estas van a estar determinadas por aspectos socioculturales que pueden plantear un carácter modificable, es decir, al ser una construcción social, podemos pensar en que estas acciones, estos comportamientos se pueden modificar. Entonces aquí en la tabla les presento las diferencias, ¿no? Breves diferencias entre lo que es el sexo y lo que es el género. El sexo pues va a estar relacionado con lo biológico, ¿no? Cómo es nuestro cuerpo, ¿no? A partir de la biología, de la anatomía. Que es universal, ¿no? Es decir, los factores relacionados con el sexo son universales, ¿no? En cualquier país, en cualquier ciudad, hombres y mujeres vamos a tener las mismas características biológicas, anatómicas, nacemos con él, no cambia, ¿no? Aunque bueno, ahora ya con el avance médico, pues bueno, ya es posible, ¿no? A través de una intervención quirúrgica, de medicamentos, de hormonas, es viable modificarlo, pero en sí algo que viene por naturaleza, ¿no? Es genético, no va a cambiar, no va a variar. En cambio, el género tiene que ver con los roles, ¿no? Que es con las responsabilidades, los comportamientos socialmente construidos, donde hombre y mujer asumen estas conductas de cuidado y de protección a las o a los hijos, ¿no? Es cultural, es un comportamiento aprendido, cambia, ¿no? Con el curso del tiempo y también tiene que ver dependiendo del contexto en el que estemos, como les decía, la sesión pasada va a depender, ¿no? De dónde estemos en el contexto, porque no es lo mismo, ¿no? Estar en México que estar en otro país, y dentro del mismo país no es lo mismo, ¿no? Hablar de una mujer o de un hombre de la ciudad que de un contexto indígena, por ejemplo, ¿no? O rural, va a ser muy diferente, ¿no? Varía dentro de las culturas y entre ellas pues también va a haber muchos cambios, ¿no? Entonces esto depende del contexto en el que estemos. Esta situación nos lleva a un binarismo de género, es decir, que solamente se pensaba que existían los hombres y mujeres, ¿no? No había más, o éramos mujeres o éramos hombres. Sin embargo, pues debemos de tener presente que existe una gran diversidad sexual, ¿no? Eh, eh, Dentro de esta diversidad sexual está también la heterosexualidad, ¿no? Sin embargo, esta se ha convertido en una sexualidad dominante, ¿no? A partir de esta es lo que tradicionalmente se va a considerar o nos va a medir, ¿no? Lo que es bueno, lo que es correcto en la mayoría de las sociedades. Entonces, a partir de esta heterosexualidad, pues se han calificado todas las demás orientaciones sexuales, ¿no? O identidades sexogenéricas. Eh, Aquí la situación es que se han concebido o sí, identificado, ¿no? Como incompletas, antinaturales, como patológicas, ¿no? Como una enfermedad, como criminales, que son inmorales. Y estas ideas pues han acompañado, ¿no? Por manifestaciones de temor, de rechazo, desprecio, odio, pues justamente a la comunidad LGBTI, ¿no? Pues nos han llevado ideas deshumanizantes que degradan, que denigran, ¿no? La dignidad de las personas, que nos conducen a la violencia, a la negación de derechos y se enfrentan pues a una serie de discriminaciones, ¿no? Por la preferencia o por la orientación sexual y pues nos llevan a situaciones vulnerables, ¿no? Que pues son rechazados en la comunidad, en el trabajo, en la escuela e incluso dentro de la propia familia. Entonces, todo este tipo de situaciones nos generan violencia, ¿no? Y sobre todo si hablamos, por ejemplo, de violencia de género contra las mujeres, nos puede llevar incluso a una triple discriminación o triple violencia. ¿Por qué? Por ser mujer, por ser indígena, por ejemplo, por ser una mujer lesbiana, ¿no? Entonces aquí entra también un término que se le llama interseccionalidad, ¿no? Que nos permite ver cómo se van conectando diversas violencias o diversas discriminaciones o desigualdades en nuestra sociedad, ¿no? Que por ser mujer, por ser niña, se van conectando con muchas otras. Entonces no es solamente ya una desigualdad o una discriminación o una violencia de género, sino que ya pueden ser diversas índoles de violencia. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda.
¿Algo que quieran comentar? No, seguimos entonces. Bueno, entramos entonces ahora sí al tema de la violencia de género. La violencia de género, pues entonces es toda aquella violencia ejercida contra una persona, sea hombre o mujer, siendo pues estas últimas las principales víctimas, ¿no? Producto justamente de esta organización social estructurada en relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres, ¿no? En donde se da mayor poder a los hombres y se ubica a las mujeres en una posición de subordinación. Entonces, esta violencia contra las mujeres se puede manifestar tanto en el ámbito público como en el privado. Puede ser de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, de diversa índole, ¿no? Entonces, esta violencia de género o basada en género se refiere a aquella dirigida, ¿no? Contra una persona en razón de su género que él o ella tiene, ¿no? Así como de las expectativas sobre el rol que de él o que de ella se espera o que debe cumplir en la sociedad o en una cultura. Entonces, como les decía, esta violencia puede afectar tanto a mujeres como a hombres, aunque es más común la que está dirigida contra las mujeres justamente por esta posición de subordinación, ¿no? En el ámbito social y familiar en el que se nos ubica. Entonces, preferimos hablar por eso de violencia de género machista o violencia hacia la mujer. ¿Por qué? Porque son los conceptos que mejor se adaptan a la realidad, ya que nos explican que esta violencia contra las mujeres es la consecuencia de la discriminación y del desequilibrio de poder entre mujeres y hombres en la sociedad. Entonces, la violencia de género contra las mujeres se va a producir en un contexto patriarcal, que ahora vamos a ver, de desigualdad de género, que es socialmente construido, ¿no? Tanto a nivel estructural como ideológico. La manifestación más cruda pues, de estas asimetrías radica justamente en la violencia contra las mujeres, la cual sigue distintas lógicas patriarcales, ¿no? Dependiendo si se produce en el ámbito privado o en el público. Aquí tenemos una serie como de elementos clave, ¿no? El principal factor de riesgo, pues es justamente el ser mujer, ¿no? Que incluye, como ya les decía, agresiones sexuales, físicas, verbales, patrimoniales, económicas, entre muchas otras, ¿no? La violencia puede presentarse, como ya les dije, en el ámbito público como en el privado, y su objetivo es mantener la subordinación de las mujeres a los hombres, ¿no? Tanto en el público como en el privado, estas acciones que ejercen violencia contra las mujeres es justamente para obtener ese poder, ¿no? Que los hombres tienen o para lograr que ese poder siga pues justamente como en manos de los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esta violencia de género? Pues justo con lo que hemos venido revisando, ¿no? Que nuestro sexo determina las características anatómicas, pero mientras que el género es la interpretación cultural de estas características y que a partir de esto se nos va a ubicar en una determinada posición, ¿no? O un papel en la sociedad, según seamos hombres o seamos mujeres. Esto nos va a llevar a roles y estereotipos de género que se van a traducir en relaciones de género. ¿Pero qué son estas relaciones de género? Pues son relaciones jerárquicas de poder. Esto pues tiene su origen en un sistema patriarcal. ¿Pero qué debemos entender entonces por patriarcado? No, hay diversas definiciones o acepciones de lo que es el patriarcado. Yo aquí les presento solamente algunas de ellas, porque bueno, si revisamos la literatura son muchas interpretaciones, pero digamos que de manera muy resumida, pues se puede identificar como una forma de organización social, ¿no? Un sistema de relaciones basado en la autoridad, el dominio y la superioridad de la figura masculina sobre la figura femenina. Implica un orden simbólico, ¿no? Que viene a justificar la dominación, subordinación y opresión de las personas basado en el género. Y este patriarcado pues, está íntimamente relacionado con el concepto de poder, ¿no? Aquí la doctora Sonia Frías nos dice que se puede entender, ¿no? Como la serie de arreglos o disposiciones sociales que vienen a privilegiar a los hombres, ¿no? Siendo este grupo el de los hombres que viene a dominar a las mujeres, ¿no? De manera tanto estructural como de manera ideológica. Entonces, estas disposiciones sociales se van a manifestar de forma distinta, pues a lo largo de la historia, del espacio, del contexto en el que estamos, pero ocurre tanto en lo privado como en lo público, ¿no? Y en ambos espacios o en ambas dimensiones, pues la forma más extrema o de manifestación de este patriarcado es la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, esta lógica de desigualdad, tanto en la esfera pública como en la privada, tiene el mismo origen, ¿no? Que es este sistema patriarcal.
El sistema entonces patriarcal en el ámbito privado, es decir, en el ámbito de lo familiar, nos lleva a una opresión hacia la mujer que se va a generar en esta unidad doméstica, en la familia, y dice la doctora Sonia Frías que esto nos puede ayudar a explicar justamente el abuso sexual y la violación de niñas y mujeres que ocurre en el ámbito familiar, que nos puede ayudar también a explicar por qué existen los matrimonios forzados, ¿no? Que todavía en la actualidad se siguen dando en muchos países, incluido el nuestro, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de revisar las noticias, ¿no? Hace unos meses surgió mucho este tema, ¿no? De los matrimonios forzados entre niñas en el estado de Guerrero, en Oaxaca, donde suele ser todavía una práctica muy, muy común. O la venta de niñas y adolescentes. Pero también nos dice que el patriarcado en el ámbito público también está organizado pues a partir de estos espacios, ¿no? Como lo es el empleo, la educación, la comunidad, el Estado. Que esto nos lleva a entender también o explicar por qué el acoso y el hostigamiento sexual que sufren las mujeres en el ámbito educativo y laboral y también en la comunidad o en el espacio público, ¿no? Como puede ser el transporte público, que se genera también el acoso o el hostigamiento sexual. Se puede dar la discriminación por embarazo en el trabajo, la esterilización forzada o no consentida, los malos tratos y humillaciones hacia mujeres que acuden hacia las instituciones públicas, ¿no? Para hacer valer sus derechos. Entonces, todos estos tipos de violencia contra la mujer se producen en un contexto patriarcal de desigualdad de género, que está socialmente construido tanto a nivel estructural como ideológico. Los distintos actores sociales, ¿no? que instituciones de nuestra sociedad tienden a funcionar pues con esa lógica de desigualdad que viene a invisibilizar y se orienta a naturalizar estas diferencias entre hombres y mujeres a partir justamente de nuestras características biológicas, ¿no? Es que se viene a formar todo esto. Por eso la doctora Frías nos dice que se da la biologización de lo social y la socialización de lo biológico, ¿no? Es decir, a partir de estas características biológicas que tenemos, es que se genera todo este sistema patriarcal, ¿no? Que se traduce en una desigualdad de género. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se define esta violencia de género, ¿no? La violencia de género también tiene diversas definiciones, ¿no? Dependiendo de qué instrumento estemos revisando. Igual yo aquí les presento solamente de algunos instrumentos, eh, pero insisto, hay varios tipos de definición de violencia de género. Aquí yo les presento primero el de la Convención de Belém do Pará, ¿no? Acá nos dice en su artículo primero que debemos entender la violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. La Comisión Especial para el Feminicidio en México la conceptualiza, ¿no? Como un atentado a los derechos de las mujeres y de las niñas y niños y uno de los problemas sociales más graves y urgentes de atender, y concluye que la violencia de género está asociada con la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres. En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento. Puede ser psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Si se dan cuenta, acá hay ciertas similitudes, ¿no? En cómo lo define la Convención de Belém do Pará y cómo lo define la ley, ¿no? Ambas dicen que está basada, ¿no? en la condición de género y que puede causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, y que puede ocurrir en el ámbito público como en el privado. Y es muy similar a lo que señala también la ley, ¿no? Que puede ser físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual, que puede llevarnos a la muerte, y puede ser en el ámbito público o en el privado. Acá vamos a seguir entonces con cómo se define la violencia. Acá tenemos otro instrumento, no lo quise mencionar primero, pero es un instrumento muy, muy importante, ¿no? Para el tema de la violencia de género. Igual en su artículo primero, que es la CEDAW, se le dice CEDAW por sus siglas en inglés, pero es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Acá en su artículo primero, si bien no define como tal la violencia de género, sí nos habla de la discriminación contra la mujer, ¿no? Y nos dice que esta va a ser
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, ¿no? Independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Esta misma convención, ¿no?, redacta años después una recomendación general, la número 19, donde ya menciona propiamente la violencia contra la mujer, ¿no? Y nos dice que esta violencia de género contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, ¿no? Se refiere nuevamente al artículo primero de la Convención, donde nos define la discriminación contra la mujer, que si bien no menciona como tal la violencia, pero sí habla, ¿no?, de una violencia basada en el sexo, ¿no? Una violencia dirigida contra la mujer, justamente por ser mujer. No hay otra situación acá más que ser mujer. Por eso les decía hace un momento, ¿no?, que el principal factor de riesgo cuando estamos ante la violencia de género es ese, el ser mujer, ¿no? Y esto nos va a venir a afectar en una forma totalmente desproporcionada, porque va a incluir actos, ¿no?, que van a generar daños, sufrimientos de índole física, mental, sexual, amenazas con cometer esos actos, con la coacción, ¿no?, otras formas de privación de la libertad. Entonces dice que la violencia de género contra las mujeres puede contravenir disposiciones de esta propia convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia. En el punto 3 de esta recomendación general número 19, nos dice que la violencia contra la mujer viene, pues nuevamente nos dice, a menoscabar o a anular el goce de sus derechos humanos, que es justamente lo que nos comentaba hace un momento la colega, ¿no? Si hablamos de violencia de género contra las mujeres, forzosamente tenemos que hablar también que está atentando contra nuestros derechos humanos y contra nuestras libertades fundamentales, ¿no? Esto, pues, dependiendo del derecho internacional y de los diversos convenios, ¿no?, de derechos humanos, que viene a constituir, pues, una discriminación, justamente como se define en el artículo primero, ¿no? Y estos derechos y libertades comprenden, pues, el derecho a la vida, el derecho a no ser sometida a torturas o a tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a protección en condiciones de igualdad, con arreglo a normas humanitarias, ¿no?, en tiempo de conflicto armado internacional o interno, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a igualdad ante la ley, el derecho a igualdad en la familia, el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a condiciones de empleo justas y favorables. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario o duda? Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Podría decirse que la violencia de género, o nos podríamos referir a la violencia basada en el sexo, que es contra la mujer, podría ser igual a la violencia de género? O, porque yo entiendo con lo que nos comentas que la violencia de género va dirigido a cualquier persona, hombres o mujeres, y cuando mencionas esto, que la violencia basada en el sexo, que está dirigida contra la mujer, ¿se puede hacer referencia como a lo mismo en algún momento? Sí, gracias. Qué bueno que lo comentas para hacer la aclaración. Sí, hablamos de violencia de género. ¿Por qué? Porque es una violencia que se puede presentar tanto en mujeres como en hombres. Es decir, un hombre puede ser violentado, una mujer puede ser violentada. Pero hablamos violencia de género contra las mujeres. ¿Por qué? Porque si revisamos las estadísticas, los datos que se han venido generando de años, ¿no?, el principal factor de riesgo de nuestro género, de nuestro sexo, es justamente eso, ser mujer, ¿no? ¿Quién genera este tipo de violencia? Comúnmente son los hombres. Entonces, por eso hablamos violencia de género contra las mujeres. No sé si ustedes por ahí han leído, que supongo que sí, que se dice mucho, no es que a los hombres también nos matan, es que a los hombres también nos violentan. Y sí, efectivamente, si hacemos una revisión de los datos estadísticos, podemos revisar que un mayor número de asesinatos, de homicidios, es con los hombres, ¿no? Un porcentaje mayor ocurre en los hombres, pero tiene una connotación completamente diferente, ¿no? Un hombre es asesinado o violentado con una connotación completamente diferente. A él no se le mata, a él no se le violenta por ser hombre, ¿no? A él se le puede violentar a lo mejor en un asalto, en una riña, en un ajuste de cuentas. Es decir, tiene una connotación completamente diferente a la que ocurre cuando se violenta a una mujer.
A una mujer, como se los he repetido, el principal factor de riesgo es justamente que seamos mujeres. Entonces la connotación es diferente. Por eso hablamos de violencia de género contra las mujeres. Porque sí, si bien puede existir violencia contra los hombres, pero les debe quedar claro que el contexto o la connotación de esa violencia va a ser muy diferente. Insisto, no se les mata, no se les maltrata, no se les violenta porque son hombres en relación a nosotras las mujeres. Se nos va a violentar, se nos va a matar justamente por ser mujeres. No sé si con esto aclaro tu duda. Sí, muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Grecia nos comenta, la violencia contra las mujeres tiene características distintas. Ajá, exacto. Es justamente lo que les comento, ¿no? La violencia contra las mujeres es estructural, histórica, sistemática, institucional. Muy, muy diferente a la violencia que puede ocurrir, ¿no? Hacia un hombre. Por ejemplo, podemos hablar de violencia de género que ocurre contra los hombres, ¿no? Se da porque un hombre no cumple con una masculinidad hegemónica. ¿Qué quiere decir esto? Que a un hombre se le exige que sea un hombre blanco, exitoso, con dinero, con casa, con carro, que sea el proveedor, que tenga muchas mujeres, eso, que sea exitoso, que sea independiente, que no se queje, ¿no? Que no manifieste emociones, sentimientos. Eso se espera de un hombre, por eso se habla de una masculinidad hegemónica. Pero no todos los hombres pueden cumplir con esta masculinidad. Entonces, si un hombre no cumple con esta masculinidad hegemónica, también se le puede violentar, ¿no? ¿Qué pasa con un hombre indígena, por ejemplo, ¿no? Que no habla español, que no es un hombre blanco, que no es un hombre eso, que habla el español o que se viste de determinada manera, que no es considerado un hombre exitoso? ¿Por qué? Por sus condiciones indígenas, ¿no? Entonces va a ser un hombre violentado, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un hombre eh, que decide participar, por ejemplo, de una paternidad, ¿no? Activa? Se le violenta, ¿no? ¿Qué se les dice a los hombres que deciden ejercer una paternidad activa? Que son mandilones, ¿no? ¿Por qué? Porque realizan trabajo doméstico. Pues seguimos entonces con la definición de la violencia de género. Acá tenemos otro instrumento, no lo quise mencionar primero, pero es un instrumento muy, muy importante, ¿no? Para el tema de la violencia de género. Igual en su artículo primero, que es la CEDAW, se le dice CEDAW por sus siglas en inglés, pero es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Acá en su artículo primero, si bien no define como tal la violencia de género, sí nos habla de la discriminación contra la mujer, ¿no? Y nos dice que esta va a ser toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, ¿no? Independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Esta misma convención, ¿no? Redacta años después una recomendación general, la número 19, donde ya menciona propiamente la violencia contra la mujer, ¿no? Y nos dice que esta violencia de género contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, ¿no? Se refiere nuevamente al artículo primero de la Convención, donde nos define la discriminación contra la mujer, que si bien no menciona como tal la violencia, pero sí habla, ¿no? De una violencia basada en el sexo, ¿no? Una violencia dirigida contra la mujer, justamente por ser mujer. No hay otra situación acá más que ser mujer. Por eso les decía hace un momento, ¿no? Que el principal factor de riesgo cuando estamos ante la violencia de género es ese, el ser mujer, ¿no? Y esto nos va a venir a afectar en una forma totalmente desproporcionada, porque va a incluir actos, ¿no? Que van a generar daños, sufrimientos de índole física, mental, sexual, amenazas con cometer esos actos con la coacción, ¿no? Otras formas de privación de la libertad. Entonces dice que la violencia de género contra las mujeres puede contravenir disposiciones de esta propia convención sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia. En el punto 3 de esta recomendación general número 19 nos dice que la violencia contra la mujer viene, pues nuevamente nos dice a menoscabar
o anular el goce de sus derechos humanos, que es justamente lo que nos comentaba hace un momento la colega, ¿no? Si hablamos de violencia de género contra las mujeres, forzosamente tenemos que hablar también que está atentando contra nuestros derechos humanos y contra nuestras libertades fundamentales, ¿no? Esto, pues, dependiendo del derecho internacional y de los diversos convenios, ¿no?, de derechos humanos, que viene a constituir, pues, una discriminación, justamente como se define en el artículo primero, ¿no? Y estos derechos y libertades comprenden, pues, el derecho a la vida, el derecho a no ser sometida a torturas o a tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a protección en condiciones de igualdad, con arreglo a normas humanitarias, ¿no?, en tiempo de conflicto armado internacional o interno, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a igualdad ante la ley, el derecho a igualdad en la familia, el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a condiciones de empleo justas y favorables. Los tipos de violencia. Acá pueden consultar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aquí van a encontrar los tipos y modalidades. En relación a los tipos de violencia, pues vamos a tener la psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual, ¿no? La psicológica, pues bueno, toda aquella que nos lleve a quitar nuestra estabilidad psicológica, ¿no? En una negligencia, en un abandono, una infidelidad, insultos, humillaciones que te devalúen, ¿no? Una indiferencia. Todo esto, que te aíslen incluso, ¿no? Puede llevarte a violencia psicológica. La física, pues bueno, toda aquella que use la fuerza física, ¿no? Incluso algún tipo de arma u objeto para generar algún tipo de lesión. La patrimonial. Aquí esta se manifiesta, pues, que te pueden quitar, ¿no? Destruir o retener, ya sea documentos personales, bienes, valores, recursos económicos, ¿no? Destinados a satisfacer las necesidades tanto de la mujer o de la familia, que les pueden retirar ese recurso. La económica, pues igual, ¿no? Afecta la supervivencia económica de la familia, ¿no? Limitaciones encaminadas a controlar el ingreso, ¿no? De las percepciones económicas, el salario, o dentro de un mismo centro laboral, incluso, que por hacer un mismo trabajo a la mujer se le pague menos que a los hombres. Y la sexual, pues bueno, ya sabemos todo lo que implica este tipo de agresiones sexuales, ¿no? Que implica justamente, lo define así la ley, ¿no? La supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y al concebirla como un objeto. Esto en relación, pues, a los tipos de violencia. No sé si tengan dudas respecto a estos tipos de violencia. Seguimos. Bueno, en esta misma ley nos habla de las modalidades. Las modalidades en donde se puede presentar la violencia de género. Puede ser la violencia familiar, la violencia laboral, violencia docente, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, la violencia en la comunidad, ¿no? La violencia familiar, pues la vamos a revisar en el siguiente módulo, que sería la siguiente sesión. En el ámbito laboral, pues se puede presentar de diversas formas, ¿no? Amenazas, intimidación, humillación, ¿no? Explotación, el impedir que las mujeres lleven a cabo, por ejemplo, su periodo de lactancia, ¿no? Que está previsto en la ley, y todo tipo de discriminación por condición de género que se pueda presentar en el ámbito laboral, ¿no? En el ámbito docente, pues igual tiene acá conductas que pueden dañar el autoestima de las alumnas, ¿no? Discriminación por edad, por sexo, por condición, limitaciones o características físicas que puedan estar generando maestras o maestros en relación con la salud. El hostigamiento, pues, es un ejercicio de poder, ¿no? El hostigamiento comúnmente se va a dar con eso, ¿no? En un ejercicio de poder. Y el acoso, pues, tiene más que ver como con una relación horizontal, ¿no? O sea, entre pares, digamos, acá se puede dar el acoso. La violencia es en la comunidad, vamos a tener la violencia institucional, la violencia política contra las mujeres en razón de género, que esta ha venido teniendo un repunte, ¿no? A partir de que se pidió la paridad de género, es decir, aumentó las mujeres, la participación política de las mujeres, y a partir de ese aumento en la participación política, también hubo un repunte en la violencia política contra las mujeres. Tenemos la violencia digital, la violencia mediática y pues la más cruel o terrible de todas, la violencia feminicida, ¿no? Que es una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, que viene producto pues de la violencia de sus derechos humanos en el ámbito público, privado, y pues viene conformada por todo el conjunto de conductas misóginas que pueden llevar pues la impunidad social del Estado y culminar en el homicidio, otras formas de muerte violenta contra las mujeres. Aquí nos comenta el colega la violencia en general, pero las situaciones en donde una mujer es quien la ejerce.
Ajá, sí, exacto. Sí, también puede darse el caso que entre mujeres se ejerza la violencia. Puede ser que también pueda tener esa connotación de género. Justamente, ¿por qué? Porque estamos formadas, como les decía la sesión pasada, somos hombres y mujeres patriarcales, ¿no? Traemos esa formación, esa construcción, entonces sí puede darse. Eh, eh, por ejemplo, en relaciones entre mujeres, ¿no? Relaciones lesbianas entre mujeres, a veces se da ese tipo de violencia. ¿Por qué? Porque hay quien está ejerciendo como el papel del hombre, ¿no? Entonces se ejerce ese tipo de violencia. Incluso también puede darse dentro del ámbito familiar, ¿no? No necesariamente que tenga una preferencia sexual diferente, pero sí, sí se puede dar el caso de que quien ejerce esa violencia es una mujer contra otra mujer. Y aquí pues habría que observar, ¿no? ¿Qué connotación tiene ese tipo de violencia que se está ejerciendo? Pero sí, sí se puede dar. Incluso se puede dar la violencia de una mujer hacia un hombre, ¿no? Que ocurre también en el ámbito doméstico. Nada más que eso es algo de lo que no se habla tanto. ¿Por qué? Porque es mal visto, ¿no? Que un hombre acuda a poner una denuncia porque su mujer lo está violentando, ¿no? No es tan común. ¿Por qué? Por todo lo que hemos estado estudiando acá, ¿no? ¿Cómo vas a ir tú a denunciar que tu esposa, que tu pareja te está violentando? Pues no se supone que eres el hombre, ¿no? De la casa, el que lleva los pantalones, el que debería de ser al revés, ¿no? El que tú serías el que está violentando, ¿no? Entonces sí, sí se puede dar ese tipo de violencia, ¿no? De las mujeres hacia los hombres, que no es tan común, pero sí puede generarse. Y bueno, pues con esto termino. No sé si quede